consejo, Señor, que yo pueda seguir la instrucción, que yo pueda, Señor, ser enseñado en ti, aconsejado en ti, Señor, y que la palabra penetre hasta lo más profundo de mi ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El mensaje de hoy se llama arrancar, debilitar y esterilizar. Dígale a la persona que tiene a su lado: arrancar, debilitar y esterilizar. ¿Cómo se llama? Arrancar, debilitar y esterilizar. Bueno, finalizando cada año, oramos como iglesia y oramos con el pastor, y mi esposo aparta un tiempo especial en el que él está en ayuno y en oración para pedirle a Dios que nos dé una palabra para el año que va a comenzar. Esa palabra es el derrotero para los desafíos del año que se acerca, y para nosotros como iglesia es supremamente importante, y es lo que llamamos una palabra rema, una palabra específica, una palabra que trace el rumbo con el cual nosotros podamos tener dirección y también podamos tener seguridad en medio de los desafíos que enfrentamos. Esa palabra es dada en la última reunión del año, y generalmente estamos muy expectantes para recibirla. ¿Cuántos están a la expectativa de recibir esa palabra? Generalmente es, no sé, entre el 28, 27 y el 31 de diciembre, según coincida la última reunión o el último domingo del año. Y personalmente yo parezco una niña pequeña con esa palabra rema. Aprovechando la cercanía que tengo con el pastor, empiezo a decirle: ay, amor, dime cuál es la palabra rema, por favor. ¿Ya la tienes? ¿Y qué creen que me dice mi esposo? Escúchala el domingo. Imagínense, a mí también me deja esperando. ¿Y por qué es tan importante? Pues precisamente porque nos da instrucción y nos da dirección, porque nos da también fortaleza y recursos para las cosas que no sabemos que van a venir. Nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana, pero ¿sabe quién sí lo sabe? Dios. Y Dios quiere revelarnos esas cosas para que nosotros estemos preparados. Ahora, ¿por qué nosotros pedimos y oramos por una palabra rema, y por qué tenemos una frase en torno a esa palabra rema? No es un eslogan como lo hacen las compañías, fabricado para llamar la atención de sus clientes, para nada, sino que es un principio bíblico y está en las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra: cuando sale de mis labios no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Ahora quiero leerles Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice: Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 24 y 25 dice: como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios no vuelve vacía. Así como la lluvia cumple un propósito aquí en la tierra, la palabra de Dios, cuando es enviada, también cumple un propósito, y esa palabra está obrando en cada uno de nosotros. Y aunque no lo podamos ver o aunque no lo podamos comprender, así Dios se está manifestando. Y lo que sucede en el mundo de hoy y lo que pasa en nuestras vidas, el hecho de estar aquí es la evidencia de esa verdad. Es la evidencia de que Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. Así que nosotros no podemos regirnos simplemente por las circunstancias, por el día a día, por las noticias. Necesitamos algo más que pan. Dígale a la persona que tiene a su lado: necesitamos algo más que pan.
Necesitamos algo más que alimento físico, más que pensar, ay, ¿qué voy a preparar mañana de almuerzo? Más que noticias falsas que abundan en las redes sociales, más que verdades a medias que son viles mentiras. Necesitamos un alimento espiritual que sobrepase nuestras necesidades básicas. Piense lo que respondió el Señor Jesús cuando Satanás vino a tentarlo. El Señor Jesús llevaba 40 días en ayuno. Imagínese el hambre. Yo no sé aquí cuántos han ayunado, pero piense en que usted de pronto no ha ayunado por compromiso espiritual, sino porque tiene un examen, no sé, con un medio de contraste. Y en ese examen a usted le dicen que no puede comer durante un tiempo. ¿Cómo se siente cuando usted no ha comido durante harto tiempo? Algunos como yo nos ponemos bravos. Ya he ido mejorando, pero yo solía ponerme brava cuando tenía mucha hambre. Se siente uno débil, ¿qué más? Se siente cansado, se siente irritable, ¿cierto? ¿Y qué quiere? Comida. Comida. E imagínese que usted tiene mucha hambre, está en ayuno y va pasando por enfrente de una panadería y empieza a oler a grasas trans, que son muy adictivas, azúcar, a mantequilla, harina, y eso es muy provocativo. Y aquí está Satanás tentando a Jesús, pero Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús entendía que es más importante, aún que nuestro alimento o que nuestras necesidades básicas, las declaraciones que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Nosotros batallamos con satisfacer ¿qué? Nuestra carne, nuestros placeres, nuestros antojos, pero hay una necesidad que es superior y es la necesidad de nuestro espíritu. Dígale a la persona que tiene a su lado, la necesidad de nuestra alma, porque esa impacta en todo nuestro ser. ¿Y qué necesitamos entonces hacer? Pues alimento. ¿Y ese alimento qué es? La palabra de Dios. ¿Ese alimento cuál es? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos transforma, porque la palabra de Dios revela el carácter que Él tiene, porque la palabra de Dios nos sostiene en medio de la dificultad, porque nos renueva, nos enseña, nos confronta, nos aconseja, porque su palabra permanece para siempre. Los seres humanos somos peregrinos, somos pasajeros. A veces hacemos planes creyendo que la vida es eterna y que nos vamos a quedar para siempre en este lugar, pero por más longevos que seamos, creo que muy pocos de ustedes tienen un familiar que tenga 100 años. ¿Hay alguien aquí que tenga un familiar que tiene 100 años? ¿Cierto que no? Así que 100 años no es nada comparado con la eternidad. Por eso nosotros debemos entender que la palabra de Dios es mucho más importante y debemos amarla, porque además tiene algo poderoso. El hecho de que permanece para siempre nos recuerda que sostuvo a personas en la antigüedad, a verdaderos mártires que tal vez enfrentaron situaciones más difíciles de las que enfrentamos nosotros, pero que también toca a nuestras generaciones, y que cuando ya yo no esté aquí, esa palabra de Dios tocará a los hijos de mis hijos, a los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, y eso es poderoso. Pero quiero volver al punto inicial, y es la sustancia de este mensaje. Cada palabra que hemos recibido durante estos años que tenemos como iglesia ha sido un soporte. Pero resulta que a veces a nosotros solo nos gusta el lado bonito. ¿A quién le gusta el lado bonito? A todos nos gusta el lado bonito. ¿Cuál es el lado bonito? La conquista, la victoria, la cima de la montaña. Cuando hay alguien que está en una montaña y se toma una foto, esa foto es espectacular, pero es un instante y nadie sabe el camino que esa persona tuvo que recorrer y los sacrificios para llegar a esa cima, para llegar a ese lugar. Detrás de cada esfuerzo, detrás de cada ascenso, de cada conquista, hay un sacrificio y un camino que puede ser arduo, que puede ser doloroso, que puede ser solitario y difícil, y se los voy a explicar
con las últimas palabras remas que nosotros hemos recibido. Para el 2019, ¿quién se acuerda cómo era el mensaje de la palabra rema del 2019? Satisfacción y productividad. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Era 2019, satisfacción y productividad. Y el versículo de esa palabra rema dice así: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y ese era el versículo, y la frase era año de satisfacción y productividad. Pues arrancó el año y ¿qué creen? El año no pintaba bien, no pintaba de mucha satisfacción ni de mucha productividad. Es decir, el año no comenzó como nosotros esperábamos. No estábamos viendo lo que anhelábamos ver como iglesia, ese crecimiento. Sin embargo, empezaron a suceder cosas maravillosas. En ese 2019 tuvimos varios matrimonios de aquí de la iglesia. Eso es satisfacción y productividad. Finalizando ese año tuvimos encuentro de parejas, encuentro de hombres, encuentro de mujeres. Tuvimos el grupo más grande de bautizados aquí en la iglesia. Tuvimos durante todo ese año el evento de Mujer 3110. ¿Cuántas se acuerdan? Precioso, ¿cierto? Eventos de hombres, avanzamos como iglesia. Y entonces, ¿qué pasó? Estábamos en diciembre del 2019 reunidos, todo el equipo de liderazgo, siempre nos reunimos y tenemos una cena especial para terminar el año, y tenemos la primicia de la palabra rema, y estábamos todos así súper lindos, arreglados en la cena navideña, recibiendo la palabra rema, la primicia del 2020. Año de clamor y restauración, 2020, y la palabra rema era la siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y entonces uno de entrada pues dice: ay, esa palabra rema está muy bonita, ¿sí o no? Y estábamos todos contentos, reunidos allá, celebrando, y no nos imaginábamos que a los 3 meses íbamos a estar confinados en la casa, y que lo que uno nunca se imaginó venir iba a suceder, una pandemia. Jamás nos imaginamos, yo personalmente jamás me imaginé que unos meses después yo iba a tener un ser querido batallando en una UCI por COVID. Jamás nos imaginamos que ese año íbamos a tener varias personas de la iglesia, no solo enfermas por COVID, sino por otras situaciones, y que iban a estar muy graves o delicadas. Jamás lo imaginamos, que viviríamos pruebas tenaces, además, en torno a la ansiedad que se generó por estar confinados. Pero ¿qué decía la palabra rema? Yo les traeré, ¿qué? Sanidad. Yo les traeré abundancia de paz. Y uno dice: ay, qué rico abundancia de paz, qué rico sanidad. Pues ¿sabe cuándo uno dice qué rico sanidad? Cuando ha estado muy enfermo. ¿Sabe cuándo uno dice qué bendición la paz? Cuando uno ha estado muy ansioso, angustiado y desesperado, cuando ha vivido en zozobra. 2021, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era la del año pasado? No me digan que no. Dice un amigo mío: es mejor un ¿qué? Un esfero fallando que una mente prodigiosa. Entonces, ¿cómo es? Contemplando las promesas desde la ventana de la fe, mire lo que dice Isaías 60, 8 y 9. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y entonces, ¿qué decíamos nosotros? Es el año de contemplar las promesas que Dios nos ha hecho desde la ventana de la fe, y todo el mundo estaba orando por sus promesas. Y el pastor nos habló de pararnos ¿en qué? En la ventana de la fe. Y se acuerdan que hizo una analogía de un cuadro que se llama La mamá de Císara, y hay una mujer
afligida y desesperada mirando por la ventana y nos decía que no podíamos estar parados en la ventana del miedo ni del temor, sino que teníamos que contemplar con fe el futuro. Pues, ¿qué creen que pasó? Muchas personas durante ese año no vieron sus promesas materializarse. Muchas personas de la iglesia hasta este año han visto materializarse algunas de esas promesas por las que estuvieron orando. Muchas personas estuvieron atravesando momentos de ansiedad y de depresión en un cuarto oscuro y solo la ventana de la fe les sostuvo. Yo les cuento personalmente que después del nacimiento de mi hijita, yo también tuve unos momentos bien duros, dolorosos y tristes, pero que nos sostuvo la ventana de la fe. Ahora, ¿cuál es la pregunta clave? ¿Cuál creen que es la pregunta clave? ¿Cuál es la palabra rema de este año? Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿cuál es la palabra rema de este año? ¿Cuál es la palabra rema de este año? No me digan, debería estarla escuchando al unísono fuerte. Están los televisores todo el tiempo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Plantados, fuertes y dando fruto. Repita conmigo, plantados, fuertes y dando fruto. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, ¿qué cree que el enemigo ha venido haciendo este año y cuál cree que es la necesidad? Ay, gracias, Andresito, mírela, ahí la tiene. Para nosotros en este 2022. ¿Cuál creen? Pues no permitir que el enemigo haga lo opuesto en nuestra vida, lo opuesto a estar plantados, lo opuesto a ser fuertes y lo opuesto a dar fruto. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Pero ¿sabe qué dice del diablo? Dice que él es mentiroso, que él es padre de mentira, que él es homicida desde el principio. ¿Qué hace él? Pues quiere hacer lo opuesto a lo que Dios hace o quiere suplantar las cosas que Dios nos ha prometido con cosas que nos dañan. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Robar, matar y destruir. Y el propósito de Dios es darnos vida abundante. Así que, ¿qué es lo opuesto a plantar, fortalecer y producir? Pues el nombre de este mensaje, que es ¿qué? Arrancar, debilitar y esterilizar, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, arranquemos por arrancar, valga la redundancia, diga arrancar. Arrancar es lo opuesto a estar plantados. Y sabemos que para que una planta crezca y se haga fuerte y dé fruto, necesita tener ¿qué? ¿Qué necesita tener? Raíces profundas, por supuesto, necesita estar bien plantada, necesita estar en tierra fértil donde pueda ser abonada. Así que el enemigo encontrará la manera de promover lo contrario. ¿Y sabe de dónde nos va a arrancar primero? Diga, de la presencia de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado. Lo primero que va a hacer es que nos va a arrancar de la presencia de Dios. ¿Y cómo nos arranca Satanás de la presencia de Dios? Una de las formas más sutiles con las que él lo hace es a través del entretenimiento. Diga, entretenimiento. Y entonces, yo no sé si usted se ha descubierto, pero usted puede tener un control en su celular y en su dispositivo de los accesos que usted tiene a las redes sociales. Si usted lo hace y lo registra o accede a esto, va a llevarse una sorpresa muy desagradable. Y es que usted pasa mucho más tiempo del que se imagina en entretenimiento. Por eso es que TikTok pega tanto. ¿Cuánto dura un video en TikTok? Yo no tengo cuenta de TikTok, no tengo ni idea. ¿Alguien que me diga cuánto?
30 segundos. Y uno dice, ¿qué son 30 segundos? Ahora, yo le pregunto, ¿usted se ha descubierto pasando mucho tiempo viendo videos de TikTok? Pasando mucho tiempo haciendo corrida, ¿cómo se llama? Bueno, así, recorriendo la pantalla para mirar Facebook, para mirar Instagram, para mirar videos en YouTube, a través del entretenimiento. Pero mire, el entretenimiento no solo está en las redes sociales. Hay gente que le invierte un montón de tiempo a jugar parqués. Hay gente que le invierte un montón de tiempo y plata a jugar billar. Y yo no le digo que el entretenimiento sea malo, pero si el entretenimiento lo arranca usted de la presencia de Dios, entonces pilas. Otra forma en la que el enemigo lo arranca es con ocupaciones. Usted está muy ocupado, no tiene tiempo para Dios, pero usted sí quiere que Dios tenga tiempo para usted cuando está en un momento de necesidad. Eso es lo que el enemigo le quiere vender. Le quiere vender que usted no vaya a la presencia de Dios porque usted es un pecador. Y perdóneme la expresión, lo dicen las abuelas, ¿para qué va a la iglesia? ¿Para qué ora? ¿Para hacerle morcillas al diablo? No he entendido todavía por qué dicen eso, pero es un mensaje con el que el enemigo nos está bombardeando. ¿Para qué? Para arrancarnos de la presencia de Dios. Pero ¿de dónde más nos quiere arrancar el enemigo? Del servicio a Dios. Entonces, ¿qué va a querer? Que las personas que están aquí sirviendo en la iglesia ya no sirvan más. ¿De dónde nos va a querer arrancar? Pues de la iglesia. Por eso la palabra rema dice sin dejar de congregarnos. Y entonces usted dice, ay, ya descubrimos en la virtualidad que no es necesario ir a la iglesia. Y así como hay muchas personas conectadas a través de YouTube viendo este mensaje porque no están aquí en la ciudad de Villavicencio, hay otras que podrían estar aquí y no están porque solo le dan play a YouTube y ya están en la iglesia. Y si algo no les gusta, pausan, adelantan o apagan. Estrategias del enemigo, de nuestra familia. Y entonces, ¿cómo nos arranca de nuestra familia? Pues trayendo contienda, envidia y rencilla, porque sabe que cuando estamos solos somos presas fáciles para bombardearnos con sus sucias mentiras. Y siempre está ahí con muchos pretextos. No, pero esa persona que va a la iglesia, mire, esa líder de la iglesia es toda creída, no saluda. Si usted se la encuentra en la calle, no saluda. Mire, el pastor ni lo volteó a mirar. Mire, fulanito de tal, mire, sutanita de tal, ¿se acuerda que la vio por allá como mal parqueada? Y así está bombardeándonos todo el tiempo. ¿Para qué? Para arrancarnos. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17 versículos 5 al 8. El Señor dice: maldita la persona que ponga su confianza en cualquier mortal y aleja del Señor su corazón. Y escúcheme, es como si fuera solo un raquítico arbusto del desierto, sin esperanza para el futuro, solo a duras penas, sobreviviendo en la planicie salitrosa de un inhóspito desierto. La prosperidad lo abandonó para siempre, pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Esta persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no agobia el calor, ni angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y produce con regularidad jugosos frutos. Entonces aquí hay un contraste. ¿Y qué arranca diciendo la Biblia? Que cuando nosotros no ponemos la confianza en Dios, sino que la ponemos en un mortal, somos como ¿qué? Como un raquítico árbol, como un arbusto seco en el desierto, y dice sin esperanza. Pero note que dice algo muy específico en la agronomía. Yo no sé mucho de agronomía, pero me tomé la tarea de leer al respecto. Dice en la planicie salitrosa de un inhóspito desierto. De entrada uno le dicen desierto y uno sabe cómo es el comportamiento de las plantas en el desierto. Pero resulta que cuando el suelo tiene mucho salitre, las plantas pueden morir o crecer más lentamente debido a que el sodio que hay en la tierra hace que carezcan de oxígeno, y esas plantas, ¿qué pasa? No pueden respirar. Pero el Dios que todo lo sabe lo deja ahí explícito. Cuando yo no estoy plantado en la presencia de Dios, ¿qué sucede? Pues es como si estuviera plantado en un desierto salitroso. ¿Y qué pasa? Falta oxígeno y empiezo a morirme.
y empiezo a secarme y yo ya no puedo dar fruto, sino que me convierto en un raquítico arbusto. Pero dice, pero los que tienen su confianza en el Señor y en Él ponen su fe y su esperanza, son como un árbol plantado a orillas de un río. ¿Usted ha visto cómo son los árboles plantados a las orillas de los ríos? Frondosos. Usted ha visto que esos son los lugares donde mejor florecen los jardines, y dice que ellos tienen raíces que penetran hasta encontrar el agua, raíces profundas. Es lo que usted y yo necesitamos, estar plantados en la presencia de Dios, porque ahí es como estar en aguas que son saludables para mi vida, pero también estar plantado en una iglesia. ¿Por qué? Porque yo ahí puedo echar raíces profundas. Si usted está en una iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia, ¿qué pasa? Pues las señoras que saben de maticas, y los señores también, por supuesto, saben que si yo estoy sacando una matica de una matera, otra matera, otra matera, esa matica, ¿qué pasa? Pues no va a prosperar y se va a terminar muriendo. ¿Por qué? Porque no puede echar raíces profundas, porque en la iglesia es donde yo soy animado, donde yo puedo crecer, donde yo puedo servir, donde yo puedo compartir mi fe con otros, donde yo puedo ser discipulado. Y entonces, si no echo raíces, no puedo tener esa fortaleza que tanto necesito. El enemigo nos quiere arrancar, pero por el contrario, ¿qué vamos a hacer? Diga, echar raíces profundas. Siguiente, debilitar. Dice la palabra rema, plantados fuertes. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? Debilitar. ¿Y cuál es la forma en la que nos debilita? Pues nos roba el tiempo que es de Dios, de muchas maneras. Nos intimida a través de las pruebas y de las dificultades. Nos intimida a través de las amenazas, así como Elías. ¿Sí se acuerdan de Elías? Había vencido a todos los profetas de Baal, y la declaración de una mujer lo llevó no solo a estar muy asustado e intimidado, sino que lo llevó a un periodo de depresión, intimidación. Nos quiere robar las fuerzas a través de agotamiento físico, pero también a través de agotamiento emocional. No sé si le ha pasado que usted está cansado emocionalmente, que tal vez usted no ha hecho mucho físicamente, pero emocionalmente se siente mal, y eso lo lleva a estar sin ganas de levantarse. Así es la depresión. La gente no se quiere levantar de la cama, la gente quiere estar durmiendo, la gente no se quiere bañar, y no es por pereza, sino es porque no encuentra la fuerza en su interior para continuar, para seguir luchando. Debilita. ¿Qué más hace el enemigo para quitarnos la fuerza? Pues trae soledad, trae frustración, trae desánimo a través de la crítica, a través de pensar que todos me rechazan y me hacen el feo. Distorsiona como el otro me ve, entonces pienso que nadie me contesta, que nadie me llama, que nadie se interesa por mí, que nadie se preocupa, que en la iglesia me hacen el feo, que mi familia no me quiere, que mis hijos no me escuchan, que mi esposo me ve feo, me ve fea, me ve fea en el caso del esposo. Y entonces, ¿cómo sigue más debilitándonos? Trae culpa. Fallamos, pecamos y nos enreda con la culpa. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere debilitar? Quiere debilitar tu fe, quiere debilitar tu vida espiritual, quiere debilitar los sueños y los propósitos o las determinaciones que tú has establecido para este año. Quiere debilitar la relación de pareja, quiere debilitar las relaciones de amistades en la fe, porque sabe que si socava de esta manera nuestras relaciones, pues vamos a estar débiles. Y si estamos débiles, ¿somos qué? Presa fácil. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Tú debes saber que Dios no se cansa. Diga conmigo, no se cansa. Como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos, y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Diga, nuevas fuerzas. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. ¿No les parece precioso? Eso es precioso. Dele ese aplauso al Señor.
Si eso lo dijera yo, pues no sería muy trascendente, pero lo dice el Señor. El que no se cansa, Él da nuevas fuerzas. Así que si usted se ha sentido débil, agotado, sin ánimos, con pereza, con desgano, recuerde, el enemigo es el que quiere debilitarlo y usted este año debe estar ¿cómo? Diga fuerte, diga fuerte. ¿Qué tal si usted lo dice conmigo? Fuerte. Y finalmente, esterilizar. Y quiero resaltar que tal como en el ciclo de vida de una planta, la planta nace, crece, se reproduce, pues estas variables también están ligadas, es decir, estar plantados fuertes y dando fruto están correlacionadas. Entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? Pues quiere arrancarnos porque de entrada no se nota, ¿cierto? Por eso es que las señoras, los señores también, cuando van por allá, no sé, a la montaña, yo lo he visto cuando subo a la vereda del Carmen, encuentran una matica linda. Hay una señora conocida que hace eso, no es mi mamá, seguro, y ve una matica linda y la arranca para írsela a sembrar. ¿En dónde? En el jardín de la casa. Hay unas que hasta roban los jardines de otras señoras, las he conocido. Y entonces se llevan esa matica, pero ¿qué hacen con esa matica? ¿La dejan en el bolso? No, ellas llegan rapidito ¿a qué? A sembrarlas, porque si no, ese gajito se muere, pero ese gajito alcanza a sobrevivir un tiempo sin ser sembrado. Entonces, eso es lo que hace el enemigo, nos arranca y ¿qué pasa? No nos damos cuenta, no nos damos por enterados, porque de entrada no, parece que no ha cambiado nada, si no, no se venderían ramos de flores. Las flores duran un tiempito sin marchitarse, ¿cierto? Y se ven lindas, parece que estuvieran sembradas en el jardín. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Pues se secan, se achilan. Entonces, lo que el enemigo quiere hacer es arrancarnos, debilitarnos. ¿Por qué? Porque así no podemos dar fruto. Esterilizar es lo opuesto a dar fruto. ¿Y esterilizar es qué? Hacer que una persona, un animal o un terreno se quede como estéril, si usted lo busca en el diccionario. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué significa ser estéril? Pues que no da fruto. ¿Qué significa ser estéril? Que no puede reproducirse por medios naturales. Entonces, si se ha sentido inútil, improductivo, que no está logrando nada trascendente, que está estancado, que está sobreviviendo, es porque el enemigo ¿qué quiere? Esterilizarlo, hacerlo improductivo, hacer que usted esté ahí estancado. Dios quiere que demos fruto. Es más, Él nos manda en su palabra a dar fruto y que ese fruto se manifieste en nuestra vida. Pero el enemigo luchará a toda costa por hacer lo contrario. Y cierro con este pasaje, Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y el versículo 7 y 8 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Y eso le da qué? Mucha gloria a mi Padre. Mire, hay un orden especial. Cuando Dios nos llama a dar frutos, nos dice que estemos plantados, que estemos fuertes y que demos fruto. Ese fruto tiene que tocar todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso es muy importante que usted esté muy atento a esto. Él arranca diciendo, el Señor Jesús, en Juan capítulo 15, que Él corta toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Entonces, para dar fruto, ¿qué necesito? Necesito ser podado. Hay un mensaje en YouTube que se llama así, necesito ser podado, lo puede escuchar. Y fue algo que aprendí
una vez que estuve en un viñedo y vi que una vid tenía una herida, que yo no sabía que era una herida, tenía una corte y una pinta blanca, y nos explicaban en el viñedo que era un medicamento para sanar la herida de la planta por el corte que se le hacía. Entonces yo pregunté, y bueno, ¿por qué le hacen ese corte? Para que se haga más fuerte. Entonces lo dice la palabra de Dios. Hace 2000 años atrás el Señor nos estaba enseñando esto. Necesitamos ser podados, así que debemos dar fruto en nuestro carácter. Diga, en mi carácter debo dar fruto para Cristo. Pero también debo dar fruto, ¿en qué aspecto? Pues en servir al Señor. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y nos invita a dar mucho fruto si permanecemos en Él. Y hace una aclaración: separados de Él no podemos hacer nada. Diga, separados de Dios es como darle golpes al aire. ¿Qué tal si usted hace así? Un puño fuerte. Ay, ¿qué tal si lo hace conmigo? Un puño al aire, dele un puño al aire, cuidado con el que tiene al lado. Es como subir una escalera y llegar a lo más alto y descubrir que usted la puso en la pared equivocada. Así es cuando caminamos sin Dios. Usted puede ascender, escalar y se siente muy poderoso y muy fuerte, pero ¿no le parece terrible que usted llegue al final de una escalera y descubra que la puso en la pared que no debía? Eso es caminar lejos de Dios. Así que Él está esperando fruto, ¿en qué? En nuestro carácter, pero también en el servicio al Señor. Miren, hay muchísima necesidad. Solo levante los ojos y mire a su alrededor. A veces a uno le parece que está teniendo una vida terrible, pero solo nos basta con levantar la mirada y observar las necesidades que hay en tantos niños, en tantas familias, en la sociedad entera que está perdida y que nos necesita. Y cierro resaltando este pasaje. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. ¿Alguna vez le han dicho eso en una tienda? Puedes pedir lo que quieras. A mí no muchas veces me dijeron eso de niña, pero para mí era lo máximo. Pide lo que quieras. ¿Uno qué hace? ¡Ah! Ni siquiera uno sabe qué pedir porque está deslumbrado. Pues el Señor dice, pueden pedir lo que quieran. ¿Cómo? Pues cuando permanecemos en Dios, nosotros descubrimos su voluntad para nuestras vidas y nos vamos a aferrar a las promesas y a los sueños que Él ha puesto en nuestro corazón. Entonces vamos a seguir orando una y otra y otra y otra y otra vez por esos sueños, porque sabemos que Dios los va a hacer realidad, porque su palabra está en nosotros y porque estamos pidiendo algo conforme a su voluntad. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué dice la Biblia? Él nos oye y en Él las promesas son sí y en Él las promesas son amén. Así parezca imposible. Así que es de esta manera, pero no es al revés. No es como el niño caprichoso que empieza a insistir porque le compren lo que quiere, porque le den lo que se le antoja, y muy seguramente porque está pidiendo algo que le lastima o que le hace daño o que no le beneficia. Recuerde que nosotros no podemos ser indiferentes a la necesidad del corazón de Dios. Recuerde que tenemos que avanzar, que no podemos ser simplemente, Señor, ayúdame, bendíceme, prospérame, guíame, ayuda a mis hijos, bendice a las personas en el nombre de Jesús, amén. Sino que usted pueda ir a la presencia de Dios y le pueda decir, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga hoy? ¿Tú qué deseas que haga por tu causa? ¿Tú qué quieres que yo haga por tu reino? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo puedo ser tus manos? ¿Cómo puedo ser tu voz? ¿Cómo puedo ser tus ojos? ¿Cómo puedo ser tus brazos? ¿Cómo puedo ser tus pies aquí en la tierra? Y finalizo con lo más importante, y es que todo lo que nosotros hacemos debe darle gloria a Dios. Así que estar plantados, estar fuertes y dar frutos no es para que simplemente nos pasen cosas bonitas y vivamos felices, sino para qué. Primero, para darle la gloria a Dios, para darle la honra a Dios, para que los milagros que celebremos les den la gloria a Dios, para que las personas a las que les hablamos de Cristo puedan manifestar gloria a Dios, para que todo lo que suceda en nuestras vidas glorifique el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a que se coloque de pie, por favor, y vamos a orar. Cierre sus ojos y levante sus manos.
y dígale al Señor, Señor, hoy